Elías Huerta Psijas, aquí desde nuestra cabina en Radio Red, con una emisión más de nuestro programa Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Bueno, pues estamos ya llegando al final del año 2017, estamos con muchas renovaciones, con ganas de cambiar cosas, con el espíritu abierto, pero también con algunas preocupaciones de lo que puede depararnos el próximo año. Y una de ellas, sin lugar a dudas, es qué va a pasar con el tema de los impuestos. Entonces, hoy este programa lo vamos a dedicar a platicar sobre cuáles son las perspectivas que podemos esperar en relación con los impuestos para el año 2018. Hemos venido escuchando con frecuencia, y particularmente cuando el Ejecutivo Federal presentó el presupuesto de ingresos de la Federación, con bombo y platillo, que no iba a haber aumento de impuestos. Y bueno, pues estábamos aparentemente muy tranquilos, pero ahí en los pasillos de los abogados fiscalistas, de los contadores, de los empresarios, se empiezan a escuchar ciertos rumores de que esto al parecer no va a ser exactamente así. Entonces hemos invitado hoy a platicar sobre estos temas a dos especialistas en la materia. El primero de ellos es el licenciado Juan de la Cruz Higuera Arias, quien ya es conocido por ustedes, por nuestro auditorio de Radio Red, que nos ha acompañado a platicar sobre estos temas en otras ocasiones y que es articulista con la columna Mirador Fiscal de Foro Jurídico. Gracias, Juan, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, muy honrado por la invitación, doctor Huerta. Juan es director del grupo JCH Abogados. Y también tenemos el honor de contar con la participación esta noche del contador público Juan Manuel Franco Gallardo, quien es socio encargado de temas de impuestos del despacho contable BDO. Gracias, Juan, por acompañarnos. Sí, gracias, doctor Elías, por la invitación. Bueno, también nos acompaña aquí en cabina, como cada programa, nuestra productora, la maestra Janet Huerta Estefan. Bueno, pues vamos a empezar entrando en materia. Bueno, antes de entrar en materia, le comento a nuestro auditorio, como es costumbre, que nos puede seguir en nuestras redes sociales a través de Twitter, @Foro Jurídico, Facebook, Foro Jurídico. También estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Y nos puede escuchar por internet, por la app de Radio Centro, en la página web redfm921.com. Pues como lo comentaba al inicio del programa, Juan, pues los dos son Juanes, ¿verdad? Nada más uno licenciado y otro contador. A ver, ahí vamos. Juan Manuel y Juan de la Cruz, si Juan Manuel y Juan de la Cruz. Los Juanes, estamos aquí con los Juanes y no es programa de música, pero bueno. El tema es que se nos ha venido comentando que con esta miscelánea fiscal del 2018, pues no va a haber cambios en las tasas, en los impuestos, pero pues parece que hay algo por ahí escondido, ¿no? O sea, si nos podrían dar un breve panorama de qué es lo que podemos esperar en esta materia de impuestos para el año 2018. Si quieres, Juan de la Cruz, empezamos contigo. Con mucho gusto. Ciertamente el ejercicio para 2018 no hay incrementos o cambios en las tarifas de impuestos. El impuesto al valor agregado seguirá igual, el impuesto sobre la renta seguirá igual. Existen algunas actualizaciones en función del incremento del costo de la vida, en los precios, el pago de derechos, en algún tipo de servicios que presta el Estado, pero eso es simplemente ajustarlo a lo que es la inflación. No obstante que no vamos a analizar incrementos de las tasas y tarifas, existe una
entusiasmo por parte de la autoridad fiscal y del gobierno federal, en el sentido de que a través de ciertas estrategias se pudiera incrementar el impuesto sobre la renta, el monto que se va a recaudar de impuesto sobre la renta para el próximo año en un 10%. Pues ese es un entusiasmo para las autoridades fiscales, pero no para los causantes. Pero no para los Pero a ver, contribuyentes, ¿cómo es esto? Que si vamos la a ley ver. no lo permite, Exactamente. ¿cuál es la estrategia de las autoridades hacendarias? Es una buena inquietud. En impuesto al valor agregado también se pretende que sin incrementar las tasas del impuesto al valor agregado se recaude un 10% adicional. La estrategia que se va a seguir aquí es a través de una fiscalización. Intensificar la fiscalización, intensificar las revisiones, intensificar la vigilancia en el cumplimiento de los contribuyentes de sus obligaciones fiscales, que se pueden hacer de diferentes maneras. O sea, Juan Manuel, entonces podríamos presumir que vamos a entrar a otra etapa de terrorismo fiscal, que va a ser más agresiva la autoridad fiscal, o ¿cuál es la idea? Bueno, yo creo que no le podemos llamar terrorismo fiscal. Sin embargo, las medidas de fiscalización pues sí van a ser más astutas en cuanto a la acción por parte de la autoridad, que ya se están dando, pero no hay que descartar que ha habido muchos contribuyentes que han caído en aspectos de simulación y no pago de impuestos, donde la autoridad fiscal ha detectado precisamente ese tipo de operaciones ilícitas, y prácticamente a través de esas medidas de fiscalización que señaló el abogado Juan de la Cruz, pues es como se va a lograr mayor recaudación sin necesidad que haya un incremento en tasas. Abundando en el punto, es importante señalar que en la reforma de 2013 para 2014 ya se había establecido de que si la inflación acumulada en algún año excediera del 10% acumulada, automáticamente en ese ejercicio se tenían que actualizar las tarifas de personas físicas, y ello va a traer como consecuencia un beneficio, si bien es cierto es poco, pero es un beneficio al bolsillo de todos aquellos contribuyentes, sobre todo subordinados, empleados, que van a llevar a su casa por ese incremento que se le va a dar a las tarifas, porque como las tarifas en personas físicas es por rubros, por renglones, hay renglones donde una persona física, si tiene 5,000 pesos, puede caer a un renglón más bajo y como consecuencia el impuesto se le va a disminuir. ¿En qué renglones, Juan de la Cruz, o en qué rubros crees que veremos una intensificación en las revisiones fiscales? Por ejemplo, una persona que tiene alrededor de 10,000 pesos de salario o de ingreso mensual, ese tipo de personas pues a lo mejor van a recibir una bonificación o van a recibir una reducción de alrededor de unos 250, 300 pesos, que pues si eso lo llevamos a un año, pues a lo mejor estaríamos obteniendo beneficios quienes estén en esos estratos de 3, 4,000, 5,000 pesos dependiendo del ingreso. Habrá algunos en donde inclusive opere la devolución del pago del impuesto porque van a salir con un saldo a favor desde el primer pago quincenal que se haga en el 15 de enero de 2018, y que a lo mejor van a tener un saldo a favor de 50, de 80, de 90 pesos. Pero creo que es importante lo que menciona el contador Juan Manuel Franco, porque lo que está sucediendo es que históricamente se va a aplicar por primera vez esta disposición que advertía la posibilidad de que de aumentar la inflación pudieran verse beneficiados los contribuyentes para el año siguiente. Esto ya sucedió, se dio en un plazo de 4 años, y a enero de este año se alcanzó ya, a enero de 2017, se alcanzó ya el porcentaje del 10% de acumulación de inflaciones desde que se aprobó la disposición. Creo que es una buena noticia esta parte. Entonces, ahora estamos frente a una nueva situación en materia tributaria, que cada vez pues nos percatamos cómo el SAT aplica las nuevas tecnologías a estos temas, y cada vez tenemos los contribuyentes menos espacios de elusión o evasión. Entonces podríamos decir que con estos comentarios que nos han hecho los dos Juanes,
que aquellos ciudadanos, que el auditorio, que cumplan, que estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales conforme lo marca el librito, en fin, no tienen de qué preocuparse con esta nueva estrategia de la autoridad fiscal. ¿Así sería, Juan? Sí, porque principalmente creo que, doctor, acaba usted de mencionar algo muy importante y no hay que desconocer lo que realmente el aprovechamiento que está haciendo la autoridad en relación a los medios electrónicos, ¿no? Y le llama medidas de ejemplaridad la autoridad, y son precisamente, hay que recordar, del buzón tributario, ¿verdad? Y que la autoridad lo que puede hacer es, en un momento dado, con la finalidad de inhibir a contribuyentes que no actúen de acuerdo a la ley, pues definitivamente cancelar los certificados de sello digital, y eso deja sin operación a la empresa. Otro es la calificación, la calificación del domicilio fiscal. Hoy la autoridad, en la práctica, si un contribuyente se va a dar de alta o bien cambia de domicilio fiscal o solicita devoluciones de saldos a favor, principalmente de IVA, la autoridad en la práctica está yendo a verificar físicamente si ahí está el domicilio fiscal. Porque en el pasado, realmente cuando no existían estos controles electrónicos, pues había contribuyentes, contribuyentes que ponían de domicilio fiscal las iglesias o los panteones. O sea, las famosas empresas fantasma, no porque sean iglesias o panteones, pero bueno, hemos visto en actos graves de corrupción cómo han proliferado estas empresas fantasma, que por lo que nos estás comentando, pues cada vez se va cerrando más la puerta con esos controles electrónicos, ¿verdad? Es correcto. Bueno, hay otro tema que nos preocupa a los contribuyentes, que es también la aplicación, el uso de las nuevas tecnologías, como es la factura fiscal, los comprobantes fiscales, el llamado CFDIs o CFDIs, que son las facturas, ¿no? Y apenas nos estamos acostumbrando a la factura fiscal que nos impusieron hace 2 o 3 años, y de repente parece que vamos a tener una modalidad diferente. ¿Nos podrías comentar, Juan de la Cruz, algo al respecto? Sí, cómo no, con mucho gusto. De hecho, los CFDIs, que significa comprobante fiscal digital por Internet, pues constituyen una herramienta muy útil que tiene la autoridad fiscal para cerciorarse o para fiscalizar a los particulares, porque ese CFDI, este comprobante fiscal digital por Internet, contiene información valiosa, tan valiosa que ya la autoridad ha dado un paso para entrar a nuevos rubros, a nuevos campos, a nuevos información que se va a contener en dichos CFDIs, ¿no? Estábamos ahora en 2017. ¿No va a ser más complicado para el causante? Sin duda que sí, porque estábamos con una versión 3.2 y ahora la nueva versión es 3.3, que tiene más campos, que tiene más información, y es la que se ha venido difiriendo la entrada en vigor de esta versión CFDI durante 2017 para entrar con toda la efectividad a partir de 2018. Pero originalmente iba a estar en vigor en julio, posteriormente se dijo que a finales del ejercicio 2017, y ahora de plano se dijo hasta que los contribuyentes estén plenamente seguros de lo que van a hacer, y nosotros, autoridad, también de la información que se va a contener. Mejor lo diferimos ya para que entre en vigor a partir del 1 de enero del año próximo. O sea que tendremos nuevas reglas, Juan Manuel, con estos temas de la certificación, de los comprobantes fiscales. Pues sí, definitivamente creo que es un tema que se ha vuelto muy complejo, porque prácticamente un comprobante fiscal es: si yo te vendo, te emito el comprobante fiscal; si yo te presto un servicio, debería emitir un comprobante fiscal tal y cual como siempre. Una notita de remisión como era antes, pero... No necesariamente, porque el concepto de comprobante fiscal va más allá que la nota de remisión por todos los requisitos que debe de contener. La nota de revisión era interna, de realmente solicitar una orden, o sea, prácticamente eran órdenes de compra. El comprobante fiscal es el que ya reúne los requisitos fiscales del nombre, el RFC, el folio y todo ello. Pero hoy en día, como lo señaló Juan de la Cruz, es muy complejo con las versiones que hay. El 3.3, donde lo que trata la autoridad es precisamente de tener todo a la mano para poder fiscalizar
y poder llevar a cabo las auditorías en un momento dado. Y eso para el contribuyente ha sido muy complejo. A ver, yo les hago una pregunta a los dos. Pues normalmente personas de más allá de 50 años, como es mi caso y de algunos de los aquí en esta mesa, pues no estamos familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías, del internet, de las computadoras, y bueno, pues algunos tenemos para pagar una secretaria, un contador que nos esté auxiliando, pero muchos pequeños empresarios, comerciantes que tienen ya estas obligaciones, pues no están familiarizados. ¿Ha dado esto problemas con contribuyentes, en su opinión? Bueno, en particular, yo creo que sí es un problema. Sin embargo, el SAT pone a disposición del contribuyente ciertos módulos para que en un momento dado vayan y acudan los contribuyentes y les apoyen con la emisión de esos comprobantes. ¿Hay que ir físicamente digitales, o por teléfono se puede hacer? Hay que ir físicamente. Bueno, pues esperemos que nos apoyen más en este próximo año. Recuerdo a nuestro auditorio que estamos charlando sobre los nuevos temas fiscales para el 2018 con el licenciado Juan de la Cruz Higuera Arias y el contador Juan Manuel Franco Gallardo. Vamos a un corte ya de nuestros patrocinadores. Nos vemos en unos minutos. No le cambie y continúe con nosotros aquí en Radio Red. Regreso aquí analizando los temas fiscales, pero le vamos a dar el uso del micrófono a nuestra productora, la maestra Janet Huerta, para que nos platique un poco sobre el número de la revista Foro Jurídico de este mes de diciembre. Janet, por favor. Claro que sí, pues les comento que ya está a la venta y disponible el número de diciembre Foro Jurídico, en donde tenemos como tema central el gobierno abierto en México. Y pues nos encontramos con diferentes puntos de vista desde el gobierno, desde la sociedad civil, y precisamente uno de nuestros hallazgos es que hay desencuentro de voluntades sobre el tema. Tenemos la entrevista de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, del consejero de la Judicatura, Alfonso Daza, que nos habla de la justicia abierta, y también el punto de vista del presidente de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorquez, que bueno, nos habla de que transparencia no necesariamente es gobierno abierto, porque es importante tener el factor de la participación de la sociedad civil. Y como complemento entrevistamos también al presidente consejero del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el doctor Francisco Acuña, que nos habla de toda la plataforma de transparencia que está implementando el gobierno, y también la directora del Archivo General de la Nación, Mercedes de Vega, que pues también habla de todo este tema y cómo se va ahora a digitalizar el archivo y cómo se va a presentar toda la evidencia de esta estrategia. Y también comentarles que nuestra editorial, también muy polémica y controvertida, que habla de que ha sido equivocada la estrategia de entregar la seguridad pública a un político. Les comento que pueden leer todos estos artículos en nuestra página web www.forojurídico.org.mx, y también pueden adquirir la revista en los locales cerrados. Estamos en Superama, en City Market, Palacio de Hierro, en Liverpool, y pueden comprarla ahí. Y en el Summers también, en todo el país. Y bueno, nada más, también invitarlos a participar. Estamos transmitiendo este programa en Facebook Live, y también tenemos nuestras encuestas en Twitter. Que nos comenten, nos hagan todos sus comentarios para el foro del lector, que nos platiquen de sus experiencias con esta nueva, pues estas nuevas herramientas electrónicas en la factura electrónica, si se les ha facilitado, a partir de que entró en vigor la factura electrónica, si se les ha facilitado o dificultado su contabilidad. Y también si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con estas oficinas que comentaban del SAT, o si se les ha hecho alguna devolución de saldos en automático, que nos platiquen su experiencia. Muy bien,
pues aquí ya dejó Janet con esta encuesta para nuestro auditorio que quiera participar en redes sociales, pues las siguientes preguntas para ustedes. Juan de la Cruz, si quieres abundar sobre estos temas interesantes, sobre de las nuevas estrategias del 2018 fiscales. Con mucho gusto. Bueno, el SAT siempre tiene una programa de fiscalización para los contribuyentes. A veces se pretende que un universo del 10% de los contribuyentes del país sean fiscalizados. De repente aparecen o se dan a conocer las nuevas estrategias que van a permitir fiscalizar un 25-30%, pero los porcentajes son muy cambiantes, son muy versátiles, y lo más importante de esto es que los campos de acción en donde se mueven los fiscalizadores de la autoridad también se van modificando. Por ejemplo, es un tema que permanentemente se está revisando, es el tema de la discrepancia fiscal para el caso de las personas físicas. ¿Qué es la discrepancia fiscal? Bueno, pues cuando no corresponden, cuando no checan los gastos que está teniendo una persona física con los ingresos que ha reportado o que debió haber reportado al fisco federal en su declaración anual. Luego, entonces, si hay más gastos que ingresos reportados, esa diferencia se considera como un ingreso omitido. ¿En dónde lo pueden hacer las autoridades? ¿Cómo pueden cerciorarse de eso? Pues a través de las cuentas bancarias, a través de las tarjetas de crédito, a través de viajes. Aquellas personas que realizan viajes pueden encontrar la sorpresa de que la autoridad ha estado haciendo indagatorias o fiscalizaciones para este tipo de contribuyentes. Entonces es importante que aquellos contribuyentes que tengan ciertas erogaciones, pues traten de hacer transparente los ingresos de dónde provienen ese tipo de erogaciones, porque pueden eventualmente tener algún tropiezo con la autoridad. De viajes vemos con mucha frecuencia cómo nuestros legisladores, nuestros senadores hacen mucho turismo legislativo y no pasa nada con los viajes que hacen. Pero bueno, contador Juan Manuel Franco, yo te quisiera preguntar, cuando entraron estas nuevas herramientas de la factura fiscal, se suponía que se iba a erradicar y a combatir por completo el tema de los grandes fraudes con las facturas apócrifas, o que ya no iba a haber simulaciones. Y sin embargo, pues nos damos cuenta que aún con estas nuevas herramientas electrónicas, parece que este fenómeno no ha desaparecido por completo. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, sí, ciertamente ha proliferado y ha sido de siempre que existen empresas que facturan operaciones inexistentes, y es por eso que existen, ¿verdad? Hay una disposición del Código Fiscal de la Federación en el 69 que señala las empresas que le llama empresas que facturan operaciones simuladas, que le llama EFOS, y también empresas que deducen, o sea, la contraparte, ¿no? La que deduce las operaciones simuladas. Y son precisamente el que de alguna manera le metan a una empresa gastos o deducciones, y la otra por alguna situación no acumula o no paga de impuestos, y además son operaciones inexistentes que en el argot, pues ahora sí que de ustedes los abogados y nosotros los contadores le llamamos, hay forma pero no hay fondo, ¿verdad? Entonces el fondo sobre la forma no existe, y lo primero que se debe dar es el fondo, que la operación sea real, existente, y que no sea de papel. Pero ¿qué tanto ha impactado en la realidad, en las operaciones cotidianas, si en verdad se ha combatido el uso de facturas falsas, pues, y ahora es excepcional, o estamos igual que antes cuando la factura? Nada más como ejemplo les puedo decir que el día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el listado de una empresa que se encuentra en Coahuila, que realmente está catalogada como empresa que factura operaciones inexistentes, que facturó 46 mil millones de pesos. Entonces, ese tipo de operaciones ya estamos viendo que desafortunadamente pues sí están pues impactando muy fuerte a empresas, porque pues han entrado empresas a ese juego
O sea, no ha dado el resultado que se esperaba con este. No ha dado el resultado todavía que se espera, pero aunque no se ha dado el resultado, ya la autoridad fiscal está ejerciendo facultades de comprobación y a través de ella está pues prácticamente sancionando al tanto el que emite la factura como el que realmente la recibe. Juan de la Cruz, tú eres titular de un despacho de asesoría fiscal. Estas nuevas prácticas, tecnologías que se aplican en materia fiscal, que son positivas, que están haciendo cada vez pues más técnicas y más efectivo la recaudación. Decía en alguna ocasión que tuvimos aquí el exdirector del SAT en el programa, Aristóteles Núñez, que se ha recaudado más, no porque se haya aumentado el padrón de causantes, sino porque las medidas han sido más efectivas, más vigilancia, se tiene ya el cruce con las cuentas de bancos de todos los contribuyentes, en fin. Pero ¿cómo va en esta tarea a la par los órganos encargados de procurar justicia fiscal, locales o federales? ¿Van a la par de esta tecnificación? ¿Se están rezagando? ¿Tú cómo ves el tema? Primeramente, me regreso un poquito a tu comentario de que si es positivo o no es positivo esto que está haciendo la autoridad. Me parece que es muy positivo el que la autoridad esté inhibiendo a través de las estrategias que están ejerciendo de fiscalización este tipo de operaciones, este tipo de situaciones, porque antes se hablaba de factura apócrifa, que hay una factura que no existía, una factura inventada que se mandaba a obtener en una imprenta de estas Santo Domingo, en Santo Domingo, por ejemplo, ¿verdad? En la Universidad de Santo Domingo. Exactamente, porque hasta títulos sacabas ahí también, ¿no? Entonces, esto creo que es importante, porque ahora lo que se está haciendo es con facturas de las de adeveras, de los CFDIs, se están haciendo este tipo de simulaciones, ¿no? O sea, no vamos a hablar de una factura apócrifa, sino cuando estamos hablando que una operación no se dio en la realidad, no hay fondo de la operación, entonces se trata de una operación inexistente o bien una operación simulada. El punto es que en la práctica los contribuyentes que han venido realizando operaciones con otros contribuyentes, con terceros que son proveedores de bienes o servicios, eventualmente aparecen publicados en la lista de contribuyentes que se llaman con todo cariño, porque no aparece en la ley, esto de EFOS, o sea, empresas que facturan operaciones simuladas. Estos empresarios que eventualmente pudieran aparecer en las listas que publica el SAT, tanto en el Diario Oficial de la Federación como en a través de su página de internet, puede ser una empresa con la que tu contribuyente tuviste operaciones hace 2 o 3 años. Entonces es posible que a ti, contribuyente, que sí realizaste una operación en la realidad, te pueda eventualmente ser reprochada la operación por parte del fisco federal. Eso sería terrible, porque si el EFO o aquel que factura operaciones simuladas es publicado hasta el mes de julio del año 2017, ¿cómo es posible que te reproche o te recrimine una operación real que hiciste 2 o 3 años anteriormente? Entonces, este tipo de discusiones es materia de los tribunales. Ahora, para analizar cómo un contribuyente se puede defender frente a una situación injusta en donde la operación que realizaste hace 3 o tal vez 4 años pudiera ser ahora recriminada o censurada por el fisco federal, debido a que este contribuyente apenas hasta hace unos meses apareció publicado como un EFO o una empresa que facturó operaciones simuladas. ¿Qué han hecho los tribunales a este respecto? Pues creo que lo están viendo con mucha seriedad, lo están viendo con estricta aplicación de las disposiciones legales, ¿verdad? Y seguramente, si es una operación realmente efectuada en donde se puede perfectamente bien comprobar que se hizo la operación. ¿Por qué? Porque si fue adquisición de bienes, seguramente esos bienes sirvieron como
formando parte de los inventarios para generar esas mercancías que se están haciendo en una empresa, o si son bienes que se adquirieron para formar parte del activo fijo. Debe haber estados de cuenta bancarios que reporten perfectamente la salida del dinero, desde luego, si se pagó impuesto al valor agregado con motivo de esos bienes, aquel debió haberlo enterado en su momento. O sea, me estoy refiriendo a facta pretérita, es decir, operaciones acontecidas en el pasado y que debe de perfectamente bien justificarse la realidad de la misma para que pueda tener éxito en la defensa de un contribuyente que se vea eventualmente involucrado en una situación de facturas de operaciones simuladas o inexistentes. Porque de no comprobarse esto, podría inclusive también seguirse o recriminarse desde el punto de vista del derecho penal. ¿Y qué ocurriría si es una operación que es recriminada o censurada por el derecho penal? Bueno, pues aquí estaríamos frente a un acto de simulación que es una variedad de la defraudación fiscal, en donde mejor ni comento cuáles son las penas, porque son elevadas en función de los montos en donde los contribuyentes pretendan obtener beneficios indebidos. Bien. Juan Manuel, contador Juan Manuel Franco, hay un tema que también ha venido teniendo mucha difusión en los medios. El SAT se ha encargado de estar invitando, exhortando a que aquellos inversionistas que tengan sus recursos o parte de sus recursos en cuentas en el extranjero, en dólares, euros, pues se les ha venido invitando a que reparten sus capitales con un cierto beneficio. En fin, ¿nos podrías platicar un poco sobre este tema, en qué consiste y si es una medida también que está, una estrategia prevista para el año que entra? Bueno, de hecho, son ciertas medidas que toma el gobierno federal con la finalidad de atraer capitales, y precisamente la repatriación de capitales ya venció el pasado 19 de octubre, en el cual sí tuvo algo de éxito porque fueron aproximadamente 347 mil millones de pesos los que llegaron a México, con un pago de impuestos de aproximadamente 14.500 millones de pesos. Entonces, pues ello es muy atractivo y precisamente va muy agarrado de la mano con la ley FATCA, porque definitivamente en ley FATCA va a haber intercambio de información, y si detectan a alguna persona física o moral que tiene capital que se fue al extranjero y no pagó impuestos, pagaría el 35% si es persona física, o bien, dependiendo del monto, ¿no? Pero o una persona moral el 30%. Me gustaría que le explicaras a nuestro auditorio qué es la ley FATCA, pero si quieres ya nos está nuestro productor llamando a nuestro segundo corte comercial. En cuanto lleguemos en el siguiente segmento, explícanos un poquito y con mucho gusto. Y por lo pronto, bueno, pues vamos a un breve corte. Le recuerdo a nuestro auditorio que estamos charlando con el licenciado Juan de la Cruz Higuera Arias y con el contador público Juan Manuel Franco Gallardo sobre las estrategias fiscales de las autoridades del SAT para el 2018. Vamos a una pausa y continúa con nosotros. Y hacer un llamado a las condiciones de violencia que hoy lamentablemente se viven, no en toda la geografía nacional, en lo que podría discrepar de lo que ella ha señalado, sí en distintas regiones del país, sí en puntos muy particulares de nuestra geografía nacional, en donde lamentablemente, ya hay que reconocerlo, la violencia se ha convertido prácticamente en algo de lo cotidiano y de lo común.
Pues hay muchas inquietudes. Tenemos varios comentarios en redes sociales, pero teníamos pendiente lo de la ley FATCA, Juan Manuel, que los ibas a explicar muy rápidamente qué es la ley FATCA, y después vamos a pedirle a Juan de la Cruz que nos comente algo sobre los paraísos fiscales. Hay ahorita un tema también que está en la polémica, el famoso Paradise Paper. Pero primero coméntanos un poco sobre la ley de FATCA, por favor, Juan Manuel. Sí, la ley FATCA prácticamente es de intercambio de información. Es una ley que es de intercambio de información y principalmente su objetivo es el cumplimiento fiscal. Pues es una ley americana. Es una ley americana que fue realmente decretada por el presidente Obama. ¿Qué representa? ¿Qué quiere decir FATCA? FATCA precisamente el cumplimiento de obligaciones fiscales. Pero tú decías FATCA en inglés, Foreign Account Tax Compliance Act. O sea, cumplimiento. Y FATCA pues es más fácil. Exacto. Okay. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que prácticamente el gobierno americano le pide al gobierno mexicano que a través del sistema financiero, que serían principalmente los bancos, le pasen información al SAT, en este caso, para que le diga que todas las personas que sean residentes de nacionalidad norteamericana, ya sean personas físicas o residentes, exacto, o John Smith, que no se dan identificados, pero suenen a que son americanos, tiene que reportar los bancos al SAT para que el SAT le reporte al IRS en Estados Unidos, que es su equivalente, el fisco americano, y para que el fisco americano ejerza las facultades de comprobación. Y el SAT, a su vez, como consecuencia, como es recíproco el intercambio de información, entonces también todos los bancos americanos le tienen que proporcionar la información al sistema financiero, al IRS, ¿verdad? De los Juan Pérez mexicanos que tengan inversiones allá. Y entonces el SAT, ya obteniendo esa información, que ya lo está haciendo, puede elegir y mandar invitaciones o bien ejercer sus facultades para ver si esos capitales que se mantuvieron en el extranjero ya pagaron impuesto o no. Y si tienen procedencia legal. Ilícita, exactamente. Entonces, en todo ello, pues aquí precisamente entra la parte tecnológica, ¿no? De que pues, prácticamente o sea, ya estamos fiscal bajo el ojo de las autoridades fiscales extranjeras y mexicanas. Así es, ya desde el año pasado la autoridad a partir de agosto empezó a recibir esa información. Y el año que entra, 2018, pues no va a ser la excepción y yo creo que va a ser una fuente de... O sea, que es una fuente de transparencia. ¿Pero hay alguna cantidad mínima para que se dé este tipo de información? ¿O permanentemente la autoridad americana le manda? Lo que sucede es que en materia de los inversionistas mexicanos, pues prácticamente estamos hablando de escasos $100 por rendimientos y pues que sería todo. ¿Verdad? En los casos de americanos, pues arriba de $10,000 de rendimientos. Entonces, prácticamente podemos decir que en la mayoría de los casos se va a informar. Ahora, esto es con Estados Unidos, pero estos acuerdos ya están caminando con todo el mundo. Entonces, prácticamente, aunque se invierta en Suiza, en Alemania, en España, en cualquier otro país, en Panamá, pues el fisco ya tiene, a través de los intercambios de información, pues automáticamente puede obtener esa información de todo aquel que evadió impuestos, y la finalidad es mundial de que realmente se acabe con los paraísos fiscales. Juan de la Cruz, platícanos un poco sobre este tema, qué son los paraísos fiscales, y aunque sea de manera breve, qué significa el Paradise Paper, que ha generado tanta inquietud y escándalo en el medio político y empresarial mexicano. Con mucho gusto. Yo quisiera acotar nada más una cuestión. El que se tenga dinero o depósitos en el extranjero no significa que por eso vayas a ser un delincuente. O sea, no es un delito tener dinero en el extranjero. Lo que se puede reprochar como una conducta infractora o delito es no revelar
en tus declaraciones de impuestos los rendimientos que tengas de esos depósitos en el extranjero. O sea, puedes tener rendimientos por ganancia cambiaria, por ejemplo, en el caso de que el dólar se dispare de un monto a otro, ¿verdad? Entonces no se sabe de mal agüero porque ya nos ha ido muy mal. Si se está el dólar en 19 pesos, por decir algo, y se dispara a 23, pues esas 4 pesos de diferencia no vayas a asustar tendría que pagarse el impuesto correspondiente, pero no es un delito. El delito es, pues, no reportarlo, ¿no? Ahora, en cuanto a las indagatorias que se están dando y las publicaciones que se están dando en los diversos medios de información, medios publicitarios, creo que es muy importante que la autoridad no actúe de forma irrespetuosa hacia los contribuyentes o en forma ilegal o acelerada. Es decir, la autoridad tendrá que confirmar esa información. Si efectivamente los que están listados en estos escándalos, ahora el último del Paradise Papers, efectivamente tienen depósitos, han obtenido ingresos, cómo los han obtenido esos ingresos, y tendrá que determinar cuidadosamente si son o no susceptibles de gravamen, porque a lo mejor no hay depósitos, pero no hay ingresos que reportar. No sé qué sucedió con el de Panama Papers, en qué terminaron, ¿verdad? Pero se hizo un año y no hemos visto que haya ningún político, empresario responsable, no pasó nada. Exactamente, precisamente esa es la reflexión, ¿verdad? Si se hace mucho escándalo y finalmente pues no hay resulta absolutamente nada, creo que hasta la reina de Inglaterra también la están involucrando en este tipo de depósitos, y a lo mejor la señora ni idea tiene de que aparezca en esa lista, ¿no? Creo que la recomendación sería para nuestras autoridades mexicanas es cualquier información que provenga de la autoridad americana, del IRS, del Servicio de Rentas Internas, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tendrá que proceder con toda pulcritud y con toda limpieza jurídica para determinar si efectivamente hay o no hay omisiones de impuestos, y en su caso aplicar las infracciones correspondientes, o si existe alguna conducta reprochable desde el punto de vista penal, se proceda con las acciones correspondientes. Pero creo que esa es la intención, es a pesar, se ha criticado también en el caso de la ley FATCA, que es una ley americana, vienen y dicen, ¿y por qué se va a aplicar para acá en territorio nacional? Lo que pasa es que México, correspondiendo a un acuerdo de intercambio, ¿no? Es un convenio, es un acuerdo de intercambio firmado, inclusive no es un tratado, sino firmado a lo mejor entre el representante del Departamento del Tesoro o el representante de la Secretaría de Hacienda. Si tienen facultades para hacer eso, me refiero específicamente al FATCA, porque México ya firmó un tratado internacional con más de 65 países para estar reportando todas las operaciones que ocurren en las instituciones financieras del país. Hay un Common Report Standard, que quiere decir un reporte común estandarizado, que recomendó la OCDE, corrígeme Juan Manuel, si es de 2014 o 2015, en mayo de 2014 o 2015, la OCDE recomendó a los países que están desarrollados o en vías de desarrollo para que se empiecen a filtrar la información de los diferentes países, de los diferentes contribuyentes, y puedan lograr los fiscos, las administraciones tributarias, incrementar la recaudación con base en esa valiosísima información que van a tener, ¿no? La recaudación. Ahora, yo les quiero preguntar, en esta medida también que se anunció a principios de año, no sé si el año pasado, de la devolución que iba a hacer el SAT en automático en materia de impuesto sobre la renta, y iba que hubiera algún saldo a favor de las personas con ciertos ingresos, si en realidad funcionó durante el año de 2017, si sí ha sido efectivo que en las cuentas bancarias, porque es la manera como nos tiene detectado el SAT, se le regresó a los causantes menores alguna devolución fiscal, o si nada más es pura
pura publicidad que da la autoridad fiscal. ¿Cuál es la experiencia de ustedes, contador? Sí, bueno, aquí es importante que el Fisco Federal sí avanzó mucho en cuestión de simplificación administrativa, porque de alguna manera ya tiene las declaraciones precargadas. O sea, con toda la información electrónica que tiene, automáticamente jala la información y emite la declaración ya precargada, tanto para personas físicas como para personas morales. Y sí, yo supe de algunos casos donde le devolvieron, sobre todo impuesto a la renta anual, a personas físicas, pero de escasos ingresos, o sea, que presentaron ellos su declaración anual en forma personal, pero que realmente son de unos 5 a 10 salarios mínimos, bueno, de 0 a 10 salarios mínimos, que pues prácticamente estamos hablando de gente de bajos niveles de ingreso, pero ya en personas que ganan mucho más, pues no tengo el caso en la práctica que se da dando, por eso no podemos hablar, yo creo que de generalidad. Ahí en ese aspecto, y creo que abundando en lo que dice Juan Manuel, creo que la autoridad en estratos de ingresos superiores, prefiere que el contribuyente, ante ese silencio de la autoridad, pues presente algún tipo de instancias de defensa por parte de los contribuyentes. En el caso de impuesto al valor agregado, se trata de cantidades relevantes de devoluciones. Generalmente la autoridad, tantito que tiene duda, pues inicia ejercicio de facultades, no de comprobación, pero sí de gestión. O sea, esas facultades que, derivado de una solicitud de revisión, pueda la autoridad cerciorarse de la legal procedencia de la devolución del impuesto. Y eso pues ha disminuido enormemente la liquidez de muchas empresas que requieren ya el impuesto al valor agregado, porque está pagado el impuesto al valor agregado, está enterado por parte del proveedor del bien o servicio, y aún no se devuelve al contribuyente. Pero hay casos en donde el impuesto al valor agregado pagado, que se está pidiendo derivado del acreditamiento del impuesto, la devolución, la autoridad te puede decir y te contesta con mucha frecuencia que debido a que tu proveedor de bienes o servicios es que no lo ha enterado, por lo tanto no te lo puedo devolver, no lo ha enterado al fisco. Es decir, el impuesto que yo voy a recoger, que voy a pedir en devolución, debe estar en las arcas del fisco, y a veces no lo está, pero esto es una situación incontrolable para los contribuyentes que piden las devoluciones de saldos a favor, porque esto no le exige la ley, y la autoridad, sin embargo, lo está poniendo como un requisito sine qua non de procedencia de la devolución. A propósito de temas cibernéticos, yo recuerdo, Juan de la Cruz, que en algún programa que hicimos hace algunos meses, cuando todavía no validaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema del buzón fiscal, pues había mucha inquietud en el medio. Tú mismo estabas inquieto como especialista de la incertidumbre que podía generar este asunto. Ya haciendo ahora sí que cosa juzgada, ¿cuál es tu experiencia sobre si el buzón fiscal o el buzón tributario no se ha prestado a abusos de la autoridad, o se le ha dado un manejo digamos, consecuente con lo que se busca? Está funcionando bien el buzón fiscal. Es un medio de interacción en tiempo real entre los contribuyentes y las autoridades. Es un medio de comunicación, es una manera de solicitar a la autoridad, de presentar información a través del famoso buzón fiscal. Y lo mismo la autoridad también lo está haciendo para con el contribuyente. Si te recuerda a la autoridad que no has presentado una declaración, que no has presentado alguna forma oficial, y también puede la autoridad iniciar ejercicios de facultades de comprobación a través de las revisiones electrónicas. Ya no tiene que ir la autoridad a tu domicilio, ya no tiene que ir la autoridad mandarte un oficio de requerimiento de información que se llaman revisiones de gabinete. Ya están practicando las revisiones electrónicas. Pero en el momento en que exista un mal uso o un abuso del buzón tributario, seguramente se sabrá a través de las impugnaciones que hagan los contribuyentes y lo que decreten. En términos generales ha sido positivo para todos. Creo que ha sido muy expedito, muy dinámica la actuación de la autoridad, y ojalá los contribuyentes entendamos que así va a ser en adelante, pero que no haya
violación de derechos humanos, porque si a mí me practican una revisión fiscal electrónica cuando estoy de vacaciones y no me entero porque no prendo el teléfono celular o la computadora, y te dan un plazo de 15 días para que manifiestes lo que a tu derecho convenga en una preliquidación que te manden, pues eso sería terriblemente... Tú que haces vacaciones de 30 días. No, bueno, pues ojalá. estamos llegando al final del programa. No me resta más que agradecerte, Juan de la Cruz y contador Juan Manuel Franco, su participación en este programa ha sido muy interesante. Esperemos que la autoridad fiscal verdaderamente hacia el 2018, pues estas estrategias sean para recaudar en beneficio de los servicios para los mexicanos más recursos, pero no para hacer, como decías, Juan Manuel, terrorismo fiscal. No era así, pero en alguna época así se entendió. Y bueno, pues muchas gracias, de verdad ha sido muy interesante. Tengo que despedir el programa. Agradezco en los controles a Fabricio Almazán, en el manejo de redes sociales a la agencia Communication y a nuestra productora Janet Huerta Estefan. Y desde luego mi agradecimiento al auditorio que ha participado el día de hoy, que nos ha escuchado, y desearles, estamos en la víspera de Navidad, despido el programa deseándoles una feliz Navidad a todos nuestros radioescuchas de Radio Red. Les mandamos todo el equipo de Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos, un abrazo fraterno y solidario. Buenas noches.